A ver, niños, les dejé una tarea del artículo 3º constitucional. Muy pocos contestaron bien. ¿Para qué quería? Les puse muy claramente que solamente necesitaba el resumen de lo que se refiriera a mi materia. ¿Alguien me puede contestar qué dice el artículo 3º constitucional respecto a mi materia? Que algunos lo contestaron bien y la mayoría mal, pero en fin. A ver, niños, los escucho. Y los que me entregaron la tarea. Ay, Profesora, había dicho que era para el jueves los artículos y hoy era solamente entonces ustedes son otro grupo. Sí. Bueno, a ver, ¿en qué nos quedamos, Fernanda? ¿O ya habíamos tenido clase? Ayer solamente se presentó y nos dejó que buscáramos el cuento de El Guarapo. Ajá. Y para mañana son los artículos. Ajá. ¿Y lo encontraron lo del Guarapo? ¿Alguien lo encontró? Yo sé que en el otro grupo no, pero... A ver, María Esmeralda, ¿ibas a comentar algo? Sí, no lo encontré, profesora. Lo estuve buscando y no me apareció. Ajá. Me pasó lo mismo, mi profesora. ¿También? Estuve buscando, pero no. Ok. Yo les decía a sus compañeros, no sé si lo buscaron en Canasta de Cuentos Mexicanos. En la colección, así se llama una colección, Canasta de Cuentos Mexicanos. Les voy a pedir, como esa tarea era opcional, les voy a pedir que quien le interese me lo busque en Canasta de Cuentos Mexicanos. Sí, Fernanda, dime. Yo encontré uno, pero no está completo. Pero nada más léeme el principio, Fernanda. Guarapo, una elección del derecho del trabajo. Dice, para quienes hemos pasado la mayor parte de nuestra vida. Ese es el que quiero, Fernanda. Okay. Pero no lo encontraste completo. ¿Cuántas páginas encontraste? Pues empieza como 2, nada más. Una más o menos. De todas maneras, Fernanda, sí es el que quiero. Eres Fernanda Montserrat, ¿verdad? Sí, maestra. ¿No quieres empezar a leerme, por favor, Fernanda? Sí. Guarapo, una elección del derecho del trabajo. Para quienes hemos pasado la mayor parte de nuestra vida sin un título profesional, es grave el problema el servir una cátedra. Se cree, con o sin razón, que un maestro no es precisamente un ser humano, sino un libro que tiene el mágico don de hablar y que así comunica su conocimiento a los demás. A ver, Fernanda, déjame interrumpirte nada más un momento. Esas palabras son de un maestro. O sea, yo saco ese cuento, no lo saqué de Canasta de Cuentos Mexicanos, sino del libro del maestro que nos está leyendo Fernanda. Él es un maestro de Jalisco y cuando escribe este cuento, pues él nos está contando parte de su vida. Entonces, esto es parte de su vida. Gracias, Fernanda. Disculpe la interrupción. Sigue leyendo, por favor. Tal ha sido mi caso, desde cuando, al obtener el título de abogado, se me encomendó la cátedra de Derecho del Trabajo en la Universidad de Guadalajara, por haber intervenido en la oposición reyista y maderista, y por las caricaturas que dibujé para el Perico, órgano periodístico del reyismo, así como para mi intervención en los movimientos estudiantiles que culminaron con la pedriza a los corralistas. Fernanda, una pregunta. ¿Dónde encontraste el cuento? En Buenas Tareas. De hecho, ya se los compartí a mis compañeros. Bueno, ¿quién la tiene? Aparte Profesora, de Fernanda. Yo encontré el audiolibro. Bueno, el audiocuento. ¿En dónde, Gloria? Ya se los compartí ahorita. Bueno. De todas maneras, si me hacen un favor muy grande, ya que lo compartiste, me gustaría si puedes compartirlo con tus compañeros de los otros grupos si los conocen. Yo tengo el 1705 y el 1707. Si lo pueden compartir, se los agradecería mucho.
Fernanda y Gloria y los que lo hayan encontrado. Fernanda, y si ya lo tienen y lo leen, se van a dar cuenta sobre todo de que es un cuento, como dice el mismo maestro, un cuento muy mexicano, contado por un señor que además de ese cuento hizo La Negra Angustias, y tiene otros cuentos que está en el libro El Diosero. El Diosero no trae el guarapo, pero es un libro muy bonito, El Diosero. Yo me gustaría, si les gusta leer, y espero que sí, porque un abogado tiene que leer mucho, que lean ese libro y se van a dar cuenta de nuestras raíces, de nuestro sentido. Pero, por ejemplo, del guarapo nos cuenta la historia a grandes rasgos, si ya lo están oyendo, lo están viendo, de un trabajador que muere prensado en un trapiche, como dice el autor, humilde de Jalisco. Un trapiche es donde se crea el azúcar, hijos, y el guarapo. Y el guarapo es el agua que cae cuando se aprieta la caña de azúcar. Entonces, y ahí se ve reflejado cómo reacciona un patrón ante un peligro inminente que tuvo su trabajador. Y entonces por eso me gusta que lo lean, porque realmente ahí les dice lo que es realmente una crónica de lo que es el derecho del trabajo. Perdón, voy a tomar tantita agua, porque yo ya estoy viejita y me da la tos. Bueno, entonces ese cuento ojalá lo lean y van a ver y quiero que los que quieran, porque es una tarea opcional, me den sus impresiones y lo suban a esta plataforma, los que quieran, sobre ese cuento y qué impresión les dio ese cuento. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? Gloria, Fernanda, les agradezco mucho el que hayan encontrado el cuento. Espero que lo puedan compartir con sus compañeros de los otros grupos. Y si no, les voy a decir dónde lo encontraron ustedes. Si me mandan también en la plataforma, dónde lo encontraron. ¿Algún comentario, alguna duda, hijos? Yo les decía ayer que estábamos frente a un derecho que se va a dedicar y fundamentalmente es para el ser humano. Y habíamos comentado que el derecho del trabajo, cuando nació, no sé si les expliqué que es un derecho relativamente nuevo, porque el trabajo siempre ha existido, hijos. Trabajar siempre, desde que el hombre apareció en la tierra, desde que el ser humano como tal aparece en la tierra, pues siempre hemos trabajado para tener nuestros objetivos, nuestros beneficios, y obviamente el trabajo siempre ha existido, pero el derecho que protege al trabajo, ese no siempre ha existido. Ese existe desde el siglo pasado, hijos, y obviamente por eso se le llama relativamente nuevo. Cuando nace este derecho, cuando nace el derecho del trabajo, pues todo el mundo le quiere poner un nombre que realmente no se, quizá no le quede. Pero antes de continuar con esto, quisiera preguntarles si ayer les quedó claro, o si lo vimos, qué tipo de trabajo es el que vamos a estudiar en esta materia. ¿Alguien quiere contestarme? A ver, Daniela. El trabajo subordinado. Muy bien, hija, Daniela. ¿Y alguien recuerda qué es la subordinación? ¿O no lo dijimos? A ver, María Esmeralda. Es cuando se depende de alguien que tiene mayor jerarquía que uno. Exacto, María Esmeralda.
Entonces, recuerden que vamos a hablar de un trabajo personal subordinado. Ya veremos posteriormente qué vamos a entender por personal y subordinado. ¿Sí? Ese es lo que vamos a estudiar, ese tipo de trabajo. Entonces, respecto a ese trabajo, les decía que pues quizás siempre ha existido, pero el derecho que protege a la persona que lo realiza no siempre ha existido y se inició en el siglo XVII, pues es relativamente nuevo y que por eso le intentaron poner varios nombres. No sé si ya vimos alguno de los nombres que le intentaron poner. Sí, Ana Beatriz, ¿cuáles, por favor, Ana? ¿Te acuerdas? ¿Derecho económico? Sí, era derecho económico, derecho obrero Ajá. y ya después el nuevo derecho, ¿no? El nuevo derecho. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esto? Gracias, Ana. ¿No? Bueno, otro nombre que le intentaron poner a nuestra materia es derecho profesional. Cuando yo les hablo de la palabra profesional, ¿qué se imaginan? ¿O con quién lo relacionan cuando uno les dice derecho profesional? ¿Nadie? ¿Para ustedes qué es una profesión? A ver, Francisco Javier. Que solamente es derecho aplicable a las personas que son profesionistas o que tienen una carrera, por así decirlo. Que tiene una carrera universitaria, Francisco. Sí, así es. Ajá. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Sí, generalmente cuando nosotros oímos la palabra profesional, generalmente nos imaginamos a una persona que tiene estudios a nivel licenciatura o hasta más de mayor grado. Sin embargo, la palabra profesional no va en ese sentido, por lo menos en derecho del trabajo. Profesional es el que hace su trabajo muy bien y que se convierte quizá en una persona que aunque no tenga un título, tiene la característica de hacer un trabajo perfectamente. Por ejemplo, hijos, en la Edad Media, recordemos que había talleres, de todas maneras lo vamos a ver en la parte histórica, y en esos talleres había pues zapateros, no sé, talabarteros, sastres, a lo mejor hasta el carnicero, y ellos eran los profesionales de esa época, ellos eran los profesionistas de aquella época. Entonces de ahí se derivó que en derecho del trabajo, por ejemplo, hablemos de asociación profesional, y cuando hablamos de asociación profesional, hijos, no estamos hablando de que se juntan profesionistas, sino estamos hablando de que se juntan trabajadores, a lo mejor hasta de diversas categorías, de diversas cuestiones que pueden hacer, y sin embargo a eso se le llama asociación profesional. Y si no, revisen, por ejemplo, su artículo 123 constitucional y vean la fracción 16 del apartado A y van a ver que dice asociaciones profesionales. También, por ejemplo, las enfermedades, porque ¿quién se refería a las enfermedades que se adquieran con motivo o como consecuencia del trabajo? O sea, cuando nosotros estamos trabajando por el uso de alguna maquinaria, de alguna sustancia, podemos tener una enfermedad. Y entonces a eso se le llama enfermedades profesionales. Entonces, hijos, la palabra profesión en materia laboral se refiere a lo que realizan la mayoría de las personas que trabajan. Pero como nos dijo Francisco Javier, generalmente cuando nosotros oímos la palabra profesional, pues nos referimos a un profesionista, a una persona que está, que digamos que tiene una carrera universitaria. Por eso es que en un momento determinado, pues este nombre también está dedicado
porque nada más como que restaríamos a una gran mayoría de trabajadores que no son profesionales, y también pues lo mismo de lo que dijimos del derecho obrero, no está tomando en cuenta al patrón, y el patrón también es un sujeto muy importante en la relación de trabajo. Otro nombre que le quisieron poner, y que de todas maneras este tema es importante y lo vamos a retomar en la parte histórica, hijos, y en la parte de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, es que le decían que es un derecho social, y así lo querían llamar derecho social. Ustedes recordarán que se ha dividido nuestro derecho en derecho público-privado, y posteriormente se derivó el nombre de esto de la Cueva dice que el derecho social y el derecho del trabajo nacieron juntos, pero que el derecho social fue creciendo más que el derecho del trabajo, y el derecho social se fue haciendo más grande, y el derecho del trabajo va a pasar a ser parte del derecho social, ya va a formar una parte del derecho social, pero no todo derecho social es derecho del trabajo. Para que lo entiendan, les voy a ejemplificar, hijos, para que entiendan esta conceptualización, es el hecho de que en un momento dado en el siglo pasado se creara una Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Se creó fundamentalmente para protegernos como consumidores. Ustedes que en este tiempo y en ese tiempo ni aparecían remotamente, a lo mejor estaban concebidos, así ni mentalmente, en esa época muchos de las grandes tiendas que ahora ustedes conocen, pues irresponsablemente no entregaban a veces las cosas a tiempo, o las entregaban cambiadas, o las entregaban mal, pero llegó hasta las tiendas pequeñas, hasta las tiendas de tu casa, de la esquina de tu casa, en donde si tú querías, por ejemplo, leche, te decía el tendero que no te lo vendías si no comprabas huevo. Entonces te obligaban a comprar productos que tú no necesitabas o que en ese momento no querías. Y entonces nace la Procuraduría del Consumidor, también en el orden federal y en el orden local, para defendernos como consumidores. El hecho de que nazcan normas, de que nazcan instituciones, hijos, que van a defender a un grupo de personas, eso es derecho social, porque el derecho social nace como un conjunto de normas e instituciones que van a defender a las personas débiles, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de origen, por cuestiones de edad. Por ejemplo, los indígenas o nuestros pueblos naturales, porque ya no quieren que les digamos indígenas, nuestros pueblos naturales a veces, no estoy diciendo que siempre, pues son débiles frente a otros grupos, y entonces hay que darles una defensa especial a través de algunas leyes. Entonces, en la relación obrero-patronal, el trabajador, pues es el más débil de las dos partes, y más débil porque efectivamente, nos gusta o no, el patrón pues tiene la sartén por el mango, es el que manda y es el que debemos de obedecer. En esas circunstancias, pues obviamente nace el derecho social, como les digo, con un conjunto de normas e instituciones que van a proteger al más débil, y entonces por eso quieren llamar a nuestra materia derecho social. Pero el derecho social no es el nombre correcto, porque el derecho social es el todo y el derecho del trabajo es parte de ese todo. Entonces el derecho del trabajo sí es parte del derecho social, hijo, pero no todo derecho social es derecho del trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? ¿No? Bueno, después otro nombre que le querían poner es derecho del patrón, por ejemplo. Total que había nombres medio absurdos, y pues derecho del patrón era excluir el de los trabajadores,
era excluir a otras personas. Y por ejemplo, también hubo un francés, Paul Pic, se escribe Paul Pic, P-I-C, Paul Pic, que le llamó legislación industrial a nuestra materia. Si ustedes buscan su libro, lo van a buscar como legislación industrial y van a ver que pues, se trata de derecho del trabajo, pero bueno. A ver, hijos, ¿qué diferencia encuentran entre legislación y derecho? ¿O es lo mismo legislación y derecho? A ver, Francisco Javier. Que la legislación solamente es el marco normativo y el derecho ya incluye, por ejemplo, principios, a lo mejor algún tipo de instituciones jurídicas. Bien, sí, me parece muy bien, Francisco. ¿Alguien más? A ver, espérenme. Eric. Buenos días, profesora. Eric Roberto. Sí, como comentaba mi compañero, la legislación son propiamente las leyes y el derecho ya engloba, bueno, es un concepto un poco más amplio donde engloba, aparte de las propias leyes, también la interpretación de las mismas. Ajá. Efectivamente, el derecho es una ciencia. El derecho, si ustedes se fijan en sus clases de derecho que han llevado, les han puesto, por ejemplo, como principio cuestiones históricas, les dan conceptos, les hablan de cómo vamos a investigar y sobre todo cómo vamos a interpretar y cómo vamos a aplicar esa norma. El derecho, pues, es una ciencia que nos enseña hasta conceptos de orden filosófico, conceptos de orden moral, conceptos de orden humano, y que de repente tienen una consecuencia y una finalidad en un conjunto de normatividad que se llama leyes. Entonces, la legislación es el producto de la ciencia del derecho, y entonces llamar a nuestra materia legislación sería pues acotarnos, recortar, hacer muy corto, muy poco la situación que tenemos en cuanto al derecho. El derecho es más amplio y la legislación, pues nada más nos referiríamos a estar viendo quizá la Ley Federal del Trabajo exclusivamente y estar viendo exclusivamente quizá otra legislación. Y luego le puso legislación industrial, pues obviamente no todas las relaciones de trabajo se dan en una industria, aunque obviamente la industria es donde tiene la mayor mano de obra o el mayor número de trabajadores, no quiere decir que por eso todos trabajen en una industria. Recordando que industria la tenemos como que puede ser una industria de extracción, como es la petrolera, la minera, una industria, perdón, hijos, de servicio, como es la industria hotelera, o tenemos una industria donde se crean cosas como puede ser la industria de automotriz, por ejemplo. En ese sentido, hijos, sí, y la industria abarca la mayor número de personas quizá que trabajan, pero no todas las personas trabajamos en una industria. Por ejemplo, los que trabajamos en la UNAM, pues no estamos trabajando en una industria en el sentido como se le conoce económicamente. Y entonces, pues llamar a nuestra materia legislación industrial, pues no era lo correcto. Entonces decidieron la mayoría de los autores ponerle no el nombre del patrón, no el nombre del trabajador, no el nombre de obrero, sino que une al patrón y al trabajador. Lo que une al patrón y al trabajador es el trabajo. Y entonces decidieron ponerle a nuestra materia derecho del trabajo, pero también se puede llamar derecho laboral. Aun cuando las raíces de estas palabras no son idénticas, actualmente trabajo y labor son sinónimos, hijos. Y entonces tanto ustedes oirán hablar, yo soy laboralista, y luego lo reconocen ustedes que están hablando de un profesional en derecho del trabajo, y lo mismo puede decirse, yo soy una persona que me dedico al derecho del trabajo. Labor y trabajo vienen siendo sinónimos, aunque las raíces, insisto, son diferentes. Trabajo
viene de la palabra, a ver, hijos, trap. Trap es T-R-A-B grande. Trap. ¿Qué significa? O trap, Travis, trap, T-R-A-B-I-S. ¿Y qué significa? Pena, esfuerzo, castigo. Trap, Travis, que significa pena, esfuerzo, castigo. Y la palabra labor, que viene de labranza, de labrar la tierra, hijos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las raíces son diferentes, pero actualmente labor y trabajo son sinónimos. Entonces, nuestra materia puede llamarse derecho del trabajo o derecho laboral. Ahora, con los cambios que tenemos, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en materia laboral tenemos, digamos, dos grandes ejes. El de lo que llamamos derecho individual del trabajo y lo que se va a llamar derecho colectivo del trabajo. Derecho individual se va a referir a todos los derechos y a las relaciones que tiene un patrón con un trabajador, una persona física que realiza un trabajo personal y subordinado. Y en cambio, en derecho colectivo es la relación que va a tener el patrón o los patrones con los sindicatos, con las asociaciones profesionales, como ya dijimos, y una negociación, pero de tipo colectiva, y de ahí se van a derivar quizá lo que vamos a conocer como contrato colectivo, contrato ley, el reglamento interior de trabajo, que son negociaciones colectivas. Y en estas negociaciones colectivas tenemos entonces que hay dos grandes áreas, lo individual y lo colectivo. Entonces, ahora que vamos a cambiar nuestro plan de estudios, en nuestra FES de Aragón ya no se va a llamar esta materia Derecho del Trabajo 1, se va a llamar Derecho Individual del Trabajo. El Derecho del Trabajo 2 ya no se va a llamar Derecho del Trabajo 2, sino se va a llamar Derecho Colectivo del Trabajo. Entonces, como ven, también hasta en las mismas instituciones le seguimos reformando los nombres a las materias porque se nos hacen más adecuados. Los originales nombres a veces no nos indican muy bien lo que es la materia. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho penal, pues la verdad, derecho penal no nada más estamos hablando de las penas o de las sanciones, y estamos hablando también de que de otras cosas, estamos hablando de lo que son las instituciones, el juez, etcétera, y cómo debe comportarse ante situaciones de orden penal. Entonces, o sea, aun cuando derecho penal lo reconocemos todo ese nombre, pero no estamos hablando nada más de penas. O derecho civil, por ejemplo, cuando se dice derecho civil 1, 2, 3, 4, o lo que sea, pues luego resulta que es derecho familiar, derecho de sucesiones, derecho de los contratos, etcétera. Entonces, como obligaciones, perdón. Y entonces vemos que los nombres a veces no son los más, digamos, buenos para la materia, y entonces también por eso les vamos cambiando de nombre. Pero en sí, nuestra materia en general, todo el mundo la conoce como derecho del trabajo o derecho laboral. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos, que quieran hacerme? ¿No? Bueno, entonces vamos a... Esto sería la primera ficha de un índice temático, como les decía ayer, que yo tengo. Vámonos a ir a una parte, en una ficha 2, que vamos a referirnos a la historia universal. Y ya después nos iremos concretamente a México. ¿Por qué concretamente a México? Porque México es algo importante en nuestra materia. Bueno, hijos, vamos a dividir nuestra etapa histórica universal en 4. En el comunismo primitivo, comunismo primitivo, en el esclavismo,
en el feudalismo y en el capitalismo. Repito, vamos a dividir nuestra parte histórica en comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Estas etapas así las dividió Marx, Carlos Marx. ¿Por qué yo sigo, digamos, porque abarca muchos periodos, muchos países, muchas cosas, no nos limita a determinadas cuestiones. Y Marx decía que además la situación económica de los países marcaban no nada más la estructura fundamental, sino superestructuras como es la educación, como es la religión, como son todas las demás superestructuras. Para que me entiendan, por ejemplo, si vivimos un sistema esclavista, pues la política, la religión y todas las instituciones que existan van a defender al sistema esclavista y lo van, aparte de defenderlo, lo van a apoyar y lo van a ponderar. Entonces eso es lo que decía Marx, pero decía también que empezaba a crearse semillas de otros nuevos estadios políticos y sociales en los cuales venía, por ejemplo, ya después el feudalismo, que tenía tanto resabios de la época esclavista como de la época nueva, entre comillas, el feudalismo. Entonces yo por eso prefiero dividir así nuestra parte histórica y no por países, no por otras cuestiones. Sin embargo, si ustedes ven el temario de su materia, el que tenemos en la FES, pues las divisiones a mí a veces me parecen medio, no sé, como que no, por ejemplo, en Ciudad Universitaria pusieron la aparición del fuego, o sea, cosas que realmente a veces no importan. Bueno, pero seguimos, hijos. A ver, ¿cómo se imaginan, a ver, o cómo vivíamos cuando aparecen las primeras comunidades humanas en el mundo? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién se imagina o cómo se imaginan cómo vivíamos cuando aparecimos por primera vez en el mundo los seres humanos? ¿Nadie quiere? Lo que quieran contestar, hijos. A ver, María Fernanda primero, perdón, María Esmeralda primero y después Francisco Javier. María Esmeralda, te escuchamos. Sí, profesora. Pues se vivía en cuevas. ¿Se vivía en qué? Perdón, no te escuchamos bien. En cuevas. En cuevas, muy bien, sí. Sí, María Esmeralda. Francisco Javier. Pues eran nómadas, iban de un lugar a otro y solamente buscaban satisfacer sus necesidades. Muy bien. Eran nómadas, iban de un lugar a otro y nada más buscaban satisfacer sus necesidades. Muy bien. Recuerden que estamos hablando del trabajo subordinado. ¿Ustedes creen que en esa época había trabajo subordinado después de lo que nos dijo Francisco Javier? ¿Qué opinan? A ver, Anel, Lucero. Pues no existía una subordinación como tal, porque si nos vamos a esas épocas, los nómadas satisfacían sus necesidades de momento, ya posteriormente volvían a como a repetir el proceso y no había como tal una subordinación. Exacto. En principio tenemos esto, difícilmente podría haber una subordinación, aunque algunos a veces de sus compañeros en otros grupos me dicen, pero maestra, siempre había uno más fuerte que otro, sí, pero no era una, o sea, no trabajaba esa persona para el fuerte. O sea, todos tenían que trabajar, por eso era comunismo primitivo, común para todos. ¿Qué era lo común para todos? Pues todos tenían que trabajar, todos tenían que buscar sus satisfactores, todo era común, no había esta cuestión de familia, no había esta cuestión de
la esposa, el esposo, no, todo era común porque realmente, y como nos dijo Ana Lucero, como nos dijo Francisco Javier y la misma María Esmeralda, pues vivían en cuevas, se la pasaban de cueva en cueva, cuando se les terminaba la comida en un lugar, buscaban otro lugar, nómadas, como nos decía, y no había esa subordinación porque no podíamos, sobre todo, no podíamos conservar. O sea, cuando uno trabaja, hijos, cuando uno realiza un trabajo, lo hace a cambio de algo. Y en ese momento, ¿qué podían intercambiar? Si no había manera de conservar, no sé si están entendiendo, o sea, no había manera de conservar, por ejemplo, un mueble, por decirles un ejemplo, no porque hubiera muebles en esa época, no había la manera de conservar ni siquiera los alimentos, no sabían cómo era la conservación todavía de los alimentos. Todos los alimentos se tenían que comer en el momento casi para que no se echaran a perder. Entonces no había subordinación. Entonces, ¿cuál era el valor? Porque el valor es lo más importante. ¿Cuál era el valor del trabajo en esa época? ¿Por qué tenemos que hablar de valor del trabajo? A ver, hijos, ¿por qué tenemos que hablar de valores? A ver, Francisco Javier. Sí, porque el valor que tenía su trabajo solamente era satisfacer sus necesidades, así como usted lo mencionaba, tan solo el hecho de poder comer. Ajá. Pero ¿por qué, aparte de lo que nos dijo Francisco, hablamos de valores? A ver, por ejemplo, para que me entiendan por qué estoy hablando de valor. ¿Cuál es el valor que defiende fundamentalmente, o cuáles son los valores que defiende fundamentalmente el derecho penal, por ejemplo? ¿Cuáles son los valores fundamentales que la normatividad del derecho penal trata de proteger? A ver, Francisco. A ver, Luis Antonio, espérame, Francisco, Luis Antonio. Luis Antonio. Bueno, ya no me contestó. A ver, Francisco Javier. Sí, la justicia. No. ¿Qué valores trata de proteger el derecho penal? Kevin. La vida. La vida. ¿Qué otro valor, hijos? La dignidad humana. Bueno, también por el esclavismo, digamos, la vida, la salud, fundamentalmente, ¿sí? O sea, si alguien te hiere, si alguien quiere matar a otra persona, pues lo van a castigar. Entonces, el valor fundamental, o los valores fundamentales que protege el derecho penal son la vida, la salud, la integridad, de alguna manera, Kevin, al decirnos eso, pues la integridad del ser humano. Ahora, ¿qué valores fundamentalmente protege el derecho civil, por ejemplo? ¿Qué valor fundamental protege el derecho civil? Dime, Maximiliano. El patrimonio, ¿no? El patrimonio, la propiedad privada, ese es el principal valor que protege el derecho civil. Entonces, ¿por qué estoy hablando de valor? Porque ¿cuál será el valor o los valores que protege el derecho del trabajo? A ver, Daniela. Sería la salud y la dignidad. La salud, la dignidad, pero fundamentalmente esa salud y esa dignidad. A ver, Samantha. Samantha. Dime, Samantha. A ver, Maximiliano. ¿Podría ser el bienestar? Pero fundamentalmente va a proteger nuestro trabajo. O sea, al trabajar, ¿cómo lo debemos de hacer? Ahorita ustedes me lo acaban de decir, Maximiliano y Esmeralda. ¿Cómo me dijeron? Tiene que ser con dignidad, ¿no? Tiene que ser con salud. Entonces está protegiendo, ¿qué? El trabajo mismo. ¿Y quién realiza el trabajo? El ser humano. Entonces, eso es importante, hijos, porque por eso les pregunto, ¿qué valor tendría el trabajo en la época del comunismo primitivo?
de alguna manera Francisco Javier ya nos lo dijo, nos dijo que para que, a ver, perdón, Jesús Daniel. ¿Sería el de sobrevivir? Exacto, el de supervivencia, el de sobrevivir. Se trabajaba para sobrevivir. Muy bien, Jesús Daniel. Francisco Javier de alguna manera ya nos los había dicho, porque dice, buscan sus satisfactores. Pues al buscar sus satisfactores, ¿qué estamos buscando? Sobrevivir, ¿sí me están entendiendo? Entonces el valor del trabajo que se tenía en la época del comunismo primitivo, pues era sobrevivir, hijos. Y realmente era muy difícil que se diera esta subordinación, de que tú trabajas para mí y yo te doy algo. Y entonces, ahí, pues en el comunismo primitivo, pues no pudo haber nacido para nada el derecho del trabajo. Pero obviamente achacan a las mujeres, hijos, el hecho de que se vuelve sedentario el ser humano. ¿Y por qué no nos achacan? Yo creo por cuestiones obviamente biológicas y naturales, y que obviamente también pues se refiere a la inteligencia de la mujer, que nunca se ha reconocido del todo. Pero una mujer es hasta ahorita, porque con los avances científicos no sé qué pudiera pasar, hijos, pero hasta ahorita es la única que puede embarazarse y dar a luz y tener hijos. Entonces, una mujer cuando va a dar a luz y va a tener hijos, pues yo creo que cualquier mujer, y la de aquellas épocas, pues tenían que quedarse en un momento determinado a dar a luz, descansar un rato o un buen rato, y aparte de eso, pues esperar a que su cría o sus crías pues tuvieran más fuerza para poder quizá andar como nos dijo Francisco Javier, nómadas. Entonces, la mujer al quedarse en un lugar en donde tenía que dar a luz, y ella a lo mejor solita daba a luz, hijos, ella misma se sacaba a su bebé, ella misma rompía su cordón umbilical, porque los niños siempre han nacido igual, y no andaba como las señoras de ahora, ahí se me antoja un helado, no, obviamente no, era una persona que andaba de aquí para allá, caminando, etcétera, eran mujeres fuertes, que tenían a sus crías, porque recuerden que dentro del contexto animal nosotros somos animales también, pero dentro de ese contexto animal, pues somos animales muy débiles y siempre debemos estar en manada, siempre debemos estar unidos. Siempre debemos estar en sociedad. Entonces yo creo que algunas otras mujeres o quizá algunos hombres se quedaban con esa mujer para dar a luz, o con las mujeres que iban a dar a luz, esperar, insisto, a que nuestras crías, porque no son como las crías de otros animales, que al nacer inmediatamente se paran y van a la ubre de la madre para tomar leche, nuestras crías para pararse, pues mínimo un año, y pues para ser independientes, pues mínimo unos 3 años, mínimo, yo conozco de 40 que obviamente no son independientes, yo conozco hasta de 60 que siguen siendo, que no son para nada independientes, ¿verdad, hijos? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que una mujer o un hombre, no sé, pero estando en esa situación, se dieron cuenta de que se caía una semilla y que después de caerse la semilla, pues empezaban a surgir una plantita, y entonces pues empezaron a pensar en la agricultura, y a lo mejor hicieron experimentos, se llevaron las semillas, empezaron a experimentar dónde ponerlas. Quizás fue cuando se dieron cuenta que cerca de los ríos, cerca donde hubiera agua, era más probable que nacieran esas plantas, y empieza la agricultura, hijos, y con la agricultura empieza el ser humano a ser sedentario, porque ya no tiene que andar buscando la comida en la pradera, donde a ver si encuentra un árbol frutal,
o en un lago a ver si encuentra pescados o en el mar, sino ya empieza él a crear su propia comida. Pero con la creación también de esta agricultura, de esta forma de cambiar el mundo de esa época, pues también empieza lo que vamos a conocer como propiedad privada, hijos. Porque obviamente no es igual que todos vayamos en la pradera y encontremos todos un árbol frutal y que de él podamos todos disfrutar porque está en la pradera, a que yo ya tenga mi árbol frutal, yo lo haya plantado, yo lo haya visto, y que alguien quiera venir a tomar de mis frutos, pues no, ya ese es mío, y para que sea mío, pues me vas a tener que intercambiar algo si tú quieres algo de mis frutos. Entonces empieza obviamente otra perspectiva de la sociedad, otra forma de sociedad, y empezamos también a ver que el valor y el trabajo quizá también empiecen a cambiar. Pero eso lo veremos mañana, ya les había comentado que todos los días los voy a dejar 10 minutitos antes de la hora o un poquito más para que descansen y para que aparte de que descansen, pues tomen quizá un cafecito, agüita o algo. ¿Alguna duda, hijos? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana, hijo. Dime. Respecto a la tarea, nosotros lo subimos o usted va a habilitar algo. No te oí bien, Beatriz. Respecto a la tarea de los artículos, ¿usted va a habilitar el espacio donde subirlo lo va a o hacer nosotros lo esta subimos? plataforma. En esta plataforma me lo suben, por favor, Ana Beatriz. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna Gracias. duda más? Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana.